Se arremolina en la plaza esperando disfrutar con el espectáculo. Se han montado toda clase de tenderetes en los que se venden multitud de recuerdos, reliquias, imágenes, crucifijos, redomas de agua bendita traída desde el lejano río Jordán, en fin, tantas otras cosas. No faltan los que ofrecen diversas viandas para hacer más llevadera la espera. En el centro de la plaza se alza un palenque sobre el que se yergue amenazador el patíbulo. Alrededor de la plaza, ante los soportales, se han erigido las gradas en las que se acomodarán las gentes nobles, el clero y los delegados reales. El aire es espeso y el olor de los cirios hace que parezca aún más pesado. Van llegando más personas, ahora lo hacen las tropas encargadas de velar porque se guarde el buen orden de la ceremonia y de paso disuadir a cualquier amigo o familiar de los condenados de intentar su liberación. Efectivamente, hoy es un gran día para la ciudad y para que así conste, ya los escribanos se aprestan a dejar memoria de tan magno acontecimiento. Vamos a presenciar un auto de fe. De arduo trabajo, los miembros del Santo Oficio han conseguido elaborar una apretada acta de acusaciones con las correspondientes declaraciones testificales y probatorias. En consecuencia, solo queda asistir al último capítulo de todo el proceso, el castigo a los culpables. Muchos escritos sobre una institución que existió durante siglos y a la sombra de la cual se cometieron toda clase de excesos. Hoy, andando por los mares de la historia, nos acercamos a la Inquisición, un tema, sin duda, un enigma o varios enigmas, un tiempo, quizá para muchos siniestro, con muchas preguntas, con muchas inquietudes. De eso vamos a hablar en este tiempo, en los siguientes minutos, y ya saben que ustedes pueden participar con nosotros al 91 422 0524, 91 422 0525 o escribiendo un correo electrónico a radioencuentro@terra.es. Y para acercarnos a los diferentes aspectos de esta historia contamos con nuestros colaboradores, también amantes de la historia, amantes de la actualidad y también de la antigüedad, como Juan Manuel Santiago Roda, que ya está con nosotros. Muy buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, pues contento de estar de nuevo ante estos micrófonos. Y también tenemos con nosotros a Shai Shemer, de nuevo con nosotros. Bienvenido, Shai. Bien hallados, gracias. Hemos intentado describir y ofrecer las pinceladas en el relato para situarnos nosotros y situar a los oyentes, o quizás primero a los oyentes, después nosotros, en medio de un tiempo de la historia, ya hace unos cuantos siglos, en los cuales quizás los valores, la forma de entender la realidad era diferente, pero es una página oscura de la historia, pero de la cual tenemos que aprender. Ya lo decimos muchas veces, hay que mirar a la historia para no vivir condenados a repetir los errores de la historia, y también hay que mirar a la historia con la benignidad o con la mirada adecuada y comprensiva para entender que todos somos hijos de una historia y de un momento como este, que fue un momento que afectó en cuanto a la Inquisición. Vamos a hablar de la Inquisición en España, pero también en otros lugares fue todo un ambiente, un sistema de valores diferente. Bueno, tú hablas de una época histórica y un tema oscuro, y por oscuro pues muy mitificado, porque más que hablar de la Inquisición tendríamos que hablar de las Inquisiciones, porque hubo varias. No fue una única institución monolítica a través del tiempo. Podríamos distinguir tres clases de inquisiciones: una inquisición medieval, una inquisición pontificia y una inquisición española, propiamente así, porque no era lo mismo la Inquisición en España que la Inquisición española. Por centrarnos un poco en los datos, originalmente los primeros delitos de herejía, era una cuestión que cada obispo en su diócesis resolvía de la mejor manera que podía. Las penas más graves eran la excomunión de la Iglesia.
era considerar al condenado como fuera expulsado de la Iglesia con todo lo que eso tenía dentro de un mundo oficialmente cristiano, bueno, o sea, considerado pagano. Era otra época en la cual la Iglesia tenía un poder mucho más destacado, casi. Sí, por supuesto. Estamos hablando ya de a partir del siglo IV, con el Edicto de Milán, del año 313, dado por el emperador Constantino, pues los cristianos, que eran un grupo perseguido, pues pasan a ser casi la religión oficial del imperio. Y sin el casi, y esto trae unas conversiones masivas de sacerdotes de cultos paganos y de otros seguidores de otros cultos que deciden hacerse pues miembros de la confesión oficial. Esto trae una ola de corrupción dentro de la Iglesia. No obstante, pues la Iglesia cristiana entonces en muchos aspectos permanece más o menos tratando de salvaguardar la ortodoxia y tratando de eliminar las creencias ajenas de otros cultos. Pero con todo y con eso algunas se cuelan y algunas se cristianizan, como por ejemplo la costumbre del agua bendita. El agua bendita no era una costumbre cristiana, era más del culto a Júpiter, y algunos sacerdotes de Júpiter, al hacerse cristianos, pues traen sus costumbres. Y vemos que eso, bueno, pues pervive. El sacerdote en cuestión bendice la figura misma del sacerdocio. Los sacerdotes estaban en los cultos paganos y dentro de la Iglesia cristiana no había sacerdotes. Había presbíteros, había ancianos, había obispos, pero no sacerdotes en el sentido que otros cultos lo tenían y que han pervivido hasta hoy. De aquellos tiempos de la Iglesia, bueno, pues los primeros responsables de las iglesias eran casados, no se había formulado la obligación del voto de celibato, y esas son cosas que fueron incorporándose a la Iglesia con el transcurso de los años, sujeta a diferentes influencias. Entonces vemos que la Inquisición como tal no la vemos hasta el siglo XII, y es con motivo de la herejía o la doctrina albigense que el Papa Inocencio III organiza una cruzada contra esta comunidad, generalmente extendida en el sur de Francia y parte de Aragón, pero también hubo cátaros y albigenses en Aragón, pero sobre todo estaban en el Languedoc, en Francia, también la Cerdaña y alguna zona más. Este Papa, el Papa Inocencio III, promulgó una legislación punitiva contra los componentes de este grupo de albigenses o de cátaros, y envió predicadores a la zona. La verdad es que después de diferentes intentos pues no tuvo mucha coordinación y fueron bastante ineficaces. Finalmente mandó una cruzada armada y que cometió toda clase de excesos, y en la toma de Carcassonne pues cuando el militar al frente de las tropas papales le preguntó al delegado del Papa qué hacían al asaltar la fortaleza, pues el delegado papal dijo: matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. Eran otros tiempos, otros momentos, y es importante situarnos en ese siglo XII, y después más adelante la Constitución como tal hacia el año 1231, ¿verdad? Con los estatutos Excommunicamus del Papa Gregorio IX en ese caso. Scheissemer, entramos a dar pinceladas como nos gusta. Tenemos el lienzo todavía casi en blanco y empezamos a dibujarlo, a dar pinceladas con nuestros oyentes para entender de qué estamos hablando y qué momento de la historia estamos viviendo. Bueno, hace muy bien cuando dice Juan Manuel que hay una Inquisición en España y otra Inquisición española. La Inquisición española de los Reyes Católicos de 1478, que comienza, digamos, en un paralelismo, a mi entender, bastante inusitado, sin tener demasiados, digamos, cooperación de la Iglesia Católica. Pero también tenemos la Inquisición en España, que, como dijo él muy bien, comienza ya con el problema de Aragón, ya en la primavera del año 1391. Existe en Sevilla una terrible matanza de judíos, y esa matanza de judíos exacerba también o lleva a conversiones, y las conversiones llevan después a la sospecha de las herejías. Conversiones también por miedo a ser degollados. La judería sevillana
de alguna manera fue incitada por el arcediano de Écija, don Fernando Martínez, o Ferran Martínez, que comenzó a recorrer la ciudad de Sevilla, exhortando a los sevillanos en contra de la raza judía. Así que había realmente en aquella época, bastante protección para las minorías, y habían impedido, como don Alfonso el Sabio y sus sucesores habían tratado que los moriscos y judíos se les diera libertad y no se les hiciera ninguna fuerza ni perjuicio. Ocurrió que don Fernando Martínez llevó sus predicaciones mucho más allá de lo que la prudencia aconsejaba, y entonces este individuo lo que hizo es que levantó los ánimos populares contra los judíos de Sevilla. Así que en el mes de marzo estalló al fin el odio sembrado. Y también el arcediano de Écija, promoviendo un motín popular, la plebe se levanta, nadie calma los ánimos, y finalmente se lanzan las turbas a saquear todos los negocios, las tiendas que tenían los judíos. La matanza duró un día entero y pereció la enorme cifra de 4.000 criaturas. Es decir, además de matar mujeres, hombres y niños, los degollaban, los corrían. Tenía dos puertas la judería, una en Mateos Gago y la otra la puerta de la carne, que es donde está la carnicería que según los judíos deben utilizar para comer alimento permitido según las reglas bíblicas, según la interpretación del judaísmo. Por ambas puertas a la vez se precipitó el populacho para impedir la huida de los míseros hebreos, así lo relatan. Hombres, mujeres y niños fueron degollados sin piedad en las calles, en sus propias casas, por un populacho exacerbado por un cristianismo extremadamente cristocéntrico, en el sentido de que hay buenos y hay malos, hay demonios y hay solamente santos, que son ellos. Y los pocos supervivientes, que lo fueron aquellos que de los alborotos de días anteriores huyeron fuera de Sevilla, al conocer la terrible noticia acudieron a la regencia en demanda de protección y de garantías. Los alguaciles también, que intervinieron, después perdonaron a los alborotados, y eso trajo más ánimo y más coraje en hacer este desmán. Pasado algún tiempo, y no sin recelo, volvieron algunas familias judías a Sevilla, reconstruyendo sus tiendas y sus casas. Sin embargo, jamás volvió a haber ya un barrio judío. Esto indica, de alguna manera, que ante la inestabilidad se genera una ola de conversiones, porque el miedo y la falta de protección hace de que muchos judíos comiencen a optar por hacerse católicos, por hacerse cristianos. Ya cuando Enrique II alcanzó la mayoría de edad para reinar, uno de sus primeros actos de gobierno fue procesar y encarcelar al arcediano de Écija, don Fernando Martínez, quien con sus imprudentes predicaciones había desencadenado la inhumana persecución y matanza de los judíos de la judería sevillana. Yo puedo decir que este genocidio histórico es una de las mayores matanzas, porque la Inquisición, sinceramente, en sí fue un acto de persecución de conversos. Está la expulsión y está la Inquisición, pero no están muchas veces registradas las matanzas de las juderías que se hicieron por un sentimiento cristiano. Aquí se mezclan varios elementos que vamos a ir desglosando. Ya se haya apuntado esa persecución específicamente del pueblo judío. Vamos a encontrar que la Inquisición se va a usar como pretexto para frenar diferentes elementos sociales. Hablaremos de eso en algún. Es tiempo para la historia, es tiempo para seguir hablando de la historia y sobre todo de esos enigmas de la historia. En algunos casos hemos tratado sucesos, personajes, eventos, momentos puntuales. Aquí estamos hablando, y quizás es parte de lo bonito, de lo desafiante y de lo complicado del tema, estamos hablando de un proceso en el tiempo que se dilata. Estamos hablando de siglos, y hemos llegado justo al siglo XII, y concretamente después ya, en el siglo XIII, el año 1231 como un punto de partida. Ya nuestro compañero Shai nos ha llevado a otro momento más adelante en el tiempo. No sé si, Juan Manuel, habría que hacer algún tipo de precisiones que sirvan de plataforma, de andamiaje, para poder entender, y después nos vamos a los fenómenos concretos en España en este caso. Sí, porque para entender un poco la situación hay que ver lo que era la Inquisición, cómo surgió, que ya hemos dicho que surgió en principio contra la herejía albigense, y luego cómo surgió la Inquisición propiamente vaticana, o pontificia, mejor dicho. Fue, como tú dijiste, el Papa Gregorio IX,
el que estableció la Inquisición pontificia, en parte para evitar que Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, tomara la iniciativa y la utilizara con objetivos políticos. Al principio esta Inquisición quedó restringida a Alemania y Aragón, pero luego pues se fue extendiendo por otras regiones de Europa. Si quieres vemos cómo funcionaban, ¿no? Normalmente 2 inquisidores con la misma autoridad, que eran nombrados directamente por el Papa, pues eran los responsables de cada tribunal, con la ayuda de asistentes, notarios, policías y, tropas que actúan como policías y algunos asesores. Tenían una amplísima potestad porque podían excomulgar incluso a príncipes y a reyes. En esta circunstancia sorprende que los inquisidores tuvieran fama de justos y misericordiosos entre sus contemporáneos. Sin embargo, algunos de ellos fueron acusados de crueldad y de otros abusos. Lo cierto y verdad es que en algunos momentos la institución de la Inquisición impidió que se cometiesen abusos y racias como las que Shai nos comentaba en Sevilla, que ocurrieron posteriormente. Los inquisidores normalmente se establecían por un periodo definido de semanas o de meses en alguna plaza central de alguna población. Desde allí promulgaban órdenes solicitando que todo culpable de herejía se presentase por propia iniciativa. A quienes se presentaban por propia voluntad y confesaban su herejía se les imponían penas menores que a los que había que juzgar y condenar. Se concedía un periodo de gracia, generalmente de un mes, más o menos, para poder realizar esta confesión espontánea, y el verdadero proceso empezaba después. Si los inquisidores decidían procesar a una persona sospechosa de herejía, el prelado del sospechoso, es decir, el cura párroco o el responsable religioso de su demarcación, publicaba el requerimiento judicial. Ahí estábamos hablando no solamente de un tema religioso, sino ya era un tema civil, judicial. Civil y judicial, porque se consideraba que la herejía ya era no solamente una falta religiosa, sino un delito contra la seguridad del Estado. La policía inquisitorial pues buscaba a los que se negaban a obedecer los requerimientos y no se les concedía derecho de asilo en ningún sitio. Los acusados recibían una declaración de cargos contra ellos y durante muchos años se ocultó el nombre de los acusadores. La acusación era secreta, pero el Papa Bonifacio VIII terminó con esa práctica. Los acusados estaban obligados bajo juramento a responder de todos los cargos que existían contra ellos, convirtiéndose así muchas veces en sus propios acusadores. Y el testimonio de 2 testigos se consideraba por lo general pues una prueba suficiente de culpabilidad. Muchos de los enigmas de la historia que estamos viendo en este tiempo especial de radio nos llevan a casos judiciales donde se acusan a personas con poca prueba. Esto sería otro caso más, pero dilatado en el tiempo, una y otra vez. Solo 2 testigos. Con 2 testigos ya era que concordasen, eso sí, que diesen el mismo testimonio en contra del acusado, pues ya se consideraba que podía ser culpable. Muchas veces era la única prueba que existía, ¿no? Así que imagínense ustedes, si yo quería un problema de tierras o de herencias en una familia, imagínense que hay 3 herederos, 2 herederos se ponen de acuerdo para acusar al tercero y quedarse con su parte. Ahora, el tema va cobrando tintes oscuros y siniestros cuando en el año 1252 el Papa Inocencio IV, bajo la influencia de lo que podríamos llamar el renacimiento del derecho romano, autorizó la práctica de la tortura para extraer la verdad de los sospechosos. Aquí ya estamos hablando de un mover no solamente en lo teológico, sino que estamos viendo a una dirección, a una jerarquía de la Iglesia que opta por comportamientos muy lejanos obviamente al texto bíblico y al mensaje del Jesús de Nazaret que conocemos. Absolutamente contrario y antagónico al mensaje del Evangelio. Ya llevaba siglos la Iglesia desplazándose de ese modelo que nos marca el Nuevo Testamento. Y una vez comenzado ese camino, pues se abunda más a más, ¿no? Entonces, porque hasta entonces el procedimiento de la tortura no se había rechazado. Era algo ajeno a la Iglesia. Los tribunales civiles sí lo utilizaban, pero los tribunales eclesiásticos no. Es más, los tribunales eclesiásticos no veían con agrado aquellas prácticas, pero a partir de que el Papa Inocencio IV pues autoriza esto, pues bueno, pues si no es malo, pues vamos allá. La verdad es que los castigos para los que confesaban o eran declarados culpables se pronunciaban al mismo tiempo en una ceremonia pública al final de todo el proceso. Era el famoso auto de fe, en latín sermo generalis, el sermo general, que era un auto de fe. Y los castigos podían consistir en una peregrinación, pues un suplicio público, es decir, estar expuesto a aquellos que se les exponía en el cepo durante 4, 5, 6 días, una semana, una multa, cargar con una cruz, en fin,
fin, había una marca infamante para que tenían que llevar cosida en los vestidos las personas que eran sorprendidas por falso testimonio, y esto porque entonces se era muy riguroso con las acusaciones, se comprobaba exactamente que eran ciertas, ¿no? Y claro, en los casos más graves las penas eran la confiscación de propiedades o el encarcelamiento. Y la más severa de todos, lo que ponían imponer los inquisidores, era la prisión perpetua. Eso sí, lo que no podían imponer era directamente ellos la pena de muerte, pero la pena de muerte lo que hacían era un eufemismo, era entregarlos al brazo secular. Era el brazo secular quien ejecutaba la sentencia de muerte, nunca la suprema institución de la Santa Inquisición, ¿verdad? Era tan santa que ellos no mataban, solamente condenaban, pero no mataban. Estamos hablando de la Inquisición y lo estamos hablando en términos generales, desde esas directrices de Roma en el siglo XIII, pero después entra un elemento nuevo ya en el año 1542, que es el Santo Oficio. Sí, de Pablo III. Una institución ligada, nueva en un sentido, pero ligada a la Inquisición, que quizás es una de las que tienen más fama y más... Sí, porque hubo un salto muy cualitativo para esta Inquisición. Para mediados del siglo XIV o del siglo XV, la Inquisición había disminuido bastante su actividad. Había comenzado para perseguir albigenses, luego derivó hacia otros grupos, a los valdenses, finalmente a tema de brujas y adivinos, y por ahí se había quedado más o menos. Pero en 1542, para frenar el avance del protestantismo, pues, y a instancias del cardenal Juan Pedro Carafa, que luego sería papa con el nombre de Pablo IV, pues se estableció en Roma la congregación de la Inquisición, conocida como Inquisición Romana y el Santo Oficio, que con este nombre ha estado hasta el Concilio Vaticano II. La constituían 6 cardenales, se ampliaron sus poderes a toda la Iglesia, y bueno, solamente estaba relacionada con la Inquisición medieval por vagos precedentes, ¿no? El Santo Oficio se preocupó sobre todo de la ortodoxia en índole académica, en persecución de escritos de teólogos y de eclesiásticos destacados. Y durante los primeros 12 años las actividades de esta Inquisición pues fueron modestas, reducidas casi a Italia. Pero cuando el cardenal Carafa se convirtió en papa con el nombre de Pablo IV, en 1555, pues emprendió una persecución activa de sospechosos, incluidos obispos y cardenales, entre ellos Reginald Pole, inglés. Este hombre encargó a la congregación que elaborase una lista de libros que atentaban contra la fe o la moral. Era el famoso índex de libros prohibidos, que ha estado en funcionamiento hasta antes de ayer, como quien dice. Y fue exactamente el año 1559. Sí. Comenzaron a considerarla pues como lo que había sido una excepción. A partir de entonces los papas empiezan a considerar el Santo Oficio como un instrumento más de gobierno de la Iglesia. Bueno, pues en 1633 se procesó a Galileo, y no fue hasta 1965 que el Papa Pablo VI, pues respondiendo a numerosas quejas, reorganizó el Santo Oficio y le cambió el nombre por el de Congregación para la Doctrina de la Fe, uno de cuyos directores es el actual Papa Benedicto XVI, el famoso cardenal Ratzinger. Es el tiempo apasionante para acercarnos a la historia, a nuestros enigmas. La Inquisición, el Santo Oficio, y después lo que podríamos mencionar, y ya ha apuntado nuestro compañero Shai Semer, esa Inquisición española, que se fundó con aprobación papal en 1478 a propuesta del rey Fernando V y la reina Isabel. Esta Inquisición, como ya nos apuntaba Shai, está ocupando propiamente, se va a ocupar propiamente de un problema determinado, de los llamados marranos, los judíos, que por cohesión o por presión social se habían convertido al cristianismo. Eso es lo que tú ya has esbozado, y creo que el marco que hemos establecido nos ayuda a entender esas diferentes dimensiones que se entrecruzan hablando de la Inquisición. No sé si quieres, Shai, darnos algunos apuntes más, ya entrando en este tema que antes nos anticipabas. Claro, la Inquisición es una consecuencia de algo que ocurre contextualmente. Si bien los vientos de intolerancia a minorías no comienzan necesariamente
en España toma virulencia por dos razones. La cantidad de judíos y de moriscos que había aquí, se han expulsado después 300.000 moriscos de España, además del decreto de conversión forzosa del 1502, en donde realmente o te vas o te conviertes. Es decir, había dos alternativas. Después la Inquisición continúa siendo un seguimiento de los convertidos. No podemos entender la Inquisición sin entender qué le dio la vida a la Inquisición. A la vida que le dio la Inquisición es un proceso que se va gestando, pero en España toma mucho más virulencia por dos razones. Si vamos al tema de los judíos, están por 8 siglos junto con los moros en una relación muy estable, ocupando en el caso de los judíos cargos importantes de la realeza, un importante, mercado, una importante porción económica del reino también es manejada por los judíos, ya que ellos se dedican a la traducción, se dedican a la ciencia, se dedican a la medicina, médicos reales, consejeros como Judá Leví en Toledo. Es decir, ellos no eran solamente siempre trabajadores de la agricultura, como en el caso de los moriscos. Los agricultores de Valencia y de la zona también de Murcia se oponen a la expulsión porque quedaban las cosechas sin tener un remanente que las trate. En el caso de los judíos no, por el contrario, habían despertado una codicia por sus tiendas, sus negocios y sus puestos, que no había quien los ocupe. Podríamos decir en ese sentido que eran una amenaza social. Digamos que había varios factores. ¿O lo veían ellos como una amenaza social? Se comenta como enigma histórico que el descubrimiento, la financiación del descubrimiento de América es con dinero judío, que después la corona tiene una deuda y con la expulsión se ve saldada. La expulsión es el resultado de aquellos que no quieren convertirse, y la Inquisición es el resultado de aquellos que, convirtiéndose, son seguidos para evitar que sean herejes. Tenemos que entender que muchos judíos eran estudiosos de la Biblia, de la Torá, y por tanto hicieron una carrera sacerdotal en forma vertiginosa y empezaron a ocupar en el clero cristiano lugares de preeminencia. No voy a dar nombres, pero tenemos muchísimos, y que eso causó una competencia entre el clero anterior y el nuevo clero judeo-cristiano o cristiano que va entrando. Pero en definitiva lo más interesante es de que la deficiencia económica que se crea en España, no nos olvidemos que de la expulsión, en los próximos 250 años es lo que tardó España en caer en una decadencia total. Estos enigmas de la historia, es tiempo para hablar de la Inquisición. Y sé que en esta ocasión nuestro compañero Shai Shemer lo tenemos menos tiempo que el acostumbrado. Espero que no sea por problemas inquisitoriales, esperamos que no, pero es el momento de hacer algunos apuntes antes de que nos abandones. Bueno, la mayoría de los apellidos que provienen de plantas, de flores, e incluso de animales, son apellidos judíos que en la conversión tenemos conocidos como la Teresa de Ávila, ¿no? Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, que vienen de familias de conversos con apellidos como Paloma, apellidos como Cerezo. Son todos apellidos que en España hoy se consideran que tal vez el 40% de la población provienen realmente de conversiones forzosas en su mayoría. Y lo interesante es que muchas costumbres han quedado en España porque la judería convertida continuaba de alguna manera en secreto siguiendo algunos de los cánones judíos, y por supuesto transmitieron sus costumbres al resto de la población, como por ejemplo no señalar las estrellas porque va a salir una verruga en el dedo. En esos lugares de España donde se prohíbe, ya que los judíos al señalar la estrella significaba que aún conversos respetaban el sábado, señalaban la salida de la primera estrella del día viernes, y los tribunales o los policías o alguaciles de la Inquisición los descubrían porque señalaban la estrella como acto de alegría. Es así que ellos prohibían señalarla para no ser descubiertos, y también eso pasó a un folclore que no se señalan las estrellas porque trae mala suerte. Es curioso que cómo se perseguía sobre todo los hogares que el día sábado no tenían humo, porque como estaba prohibido realizar labores y los judíos elaboraban la comida el día antes para no trabajar el día sábado, en aquellos hogares donde no había humo, pues se suponía que no había humo porque los que allí había eran judíos, y era... Sí, otra vía de escape de la Inquisición era llegar a América con Colón
y muchos traductores, no nos olvidemos. Bueno, llegó un poco después, pero sí, vamos, bueno, también llegó la Inquisición americana. Dicen que se llevó un traductor, no nos olvidemos que la Escuela de Traductores de Toledo, integrada principalmente por judíos, ellos conocían muchas lenguas, ya que no podían dedicarse a la tierra, porque la tierra era de los terratenientes, se dedicaban a todo lo que era complemento, y se llevó traductores al descubrimiento de América, y se dice mismo que Colón, su nombre mismo, Cristóforo Colombo, que es Colombo de Columbarium, que viene de Paloma, no es un apellido de origen español, y también se conocen los apellidos en los portugueses latinos. Muchos dicen que este Colón también era de familia judía emigrada de Portugal a Génova. Enigmas históricos de la Inquisición tenemos muchos. Ahora, quizás un elemento aquí importante es entender que en el caso de la Inquisición española, al final se convirtió en un instrumento en manos del Estado, más que de la Iglesia. Hubo una especie de cesión. Una simbiosis. Sí. Es lo que caracteriza a la Inquisición española más que a las otras Inquisiciones, y es que es el Papa quien... para ser exactos, la Inquisición española como tal se funda en 1478 a instancia de los Reyes Católicos, de Fernando V de Aragón y Isabel I de Castilla. Y la verdad es que a partir de 1502 pues centró su atención sobre los moriscos, sobre los conversos del Islam, pero había nacido para perseguir a los llamados marranos, es decir, no se perseguía tanto a los judíos sino a los conversos del judaísmo. Claro, dicho así, suena muy bien, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Que en España o se convertían o se iban. No había otra, dejando aquí sus bienes de todo el modo y manera que aún hoy hay familias sefarditas que todavía conservan la llave de su casa en Toledo. Y es curioso, la presión aquí fue fortísima. El decreto de expulsión de los judíos fue una de las mayores hecatombes que ha vivido el pueblo judío universalmente vívido y real todavía en sus crónicas. Pero es que en Portugal fue todavía peor. En Portugal no se les dejó ni la oportunidad ni de irse, o sea, no tenían otra opción que convertirse. Es interesante, podemos hablar de Vicente Ferrer, ¿sí?, que es justamente su día es el 5 de abril, ¿no? El San Vicente de Ferrer, que es el día de mi cumpleaños, y eso es tremendo, ¿no? Este fue uno de los mayores instigadores en Toledo también, pero 1420, sí. En el siglo XV encontramos que en la península ibérica varias clases hay clases sociales, los reyes, la nobleza, que ostentan el poder y manejaban las armas y hacen la guerra a los moros, y son dueños de las tierras y despreciaban el trabajo manual. Tenemos un pueblo que realmente no es muy culto, y ya estamos hablando del principio del siglo XX, con el 70% de la población española que no sabe leer y escribir. Esto es algo que se viene ya de años anteriores, porque al expulsar ya no tanto, sí, a los moros también, porque ellos traían mucha cultura. Los moros traían cultura, no nos olvidemos que de aquellas tierras y de aquella cultura oriental viene mucha sabiduría y mucha ciencia. También los judíos tenían elevados cargos como ser consejeros de los reyes, son letrados y conocen la contabilidad y la numeración decimal, cosa de que al no poder ejercer el control sobre las tierras se dedicaron a esto. Las leyes de los diferentes reinos limitan cada vez más la posibilidad de trabajo de los judíos, les impiden ejercer los oficios porque existen realmente un problema económico, el problema de como los reyes comienzan con las nuevas conquistas a establecer un nuevo concepto, el resurgir de la España nacional. ¿Sí? Es un nacionalismo que vuelve a resurgir. En este panorama se insertan también los conversos, llamados también marranos o cristianos nuevos, en contraposición con los cristianos viejos, como dije antes. Los conversos ven, al cambiar de religión, los impedimentos que tenían como judíos, que ya son eliminados, y tienen acceso a todos los oficios y puestos del reino. Imaginemos qué puede pasar con miles de conversos que ya pueden ingresar y vienen con lengua, con conocimientos de contabilidad, con antiguos cargos en su familia de consejería de rey, pues vienen y avasallan todo lo que encuentran. Lo que no se pudo lograr con la expulsión se pretendió lograr con la Inquisición ante esas amenazas que podría suponer muchos de esos judíos en estamentos de la sociedad bastante acomodados y de bastante influencia.
Hablamos de seguir conversando unos minutos más con nuestro compañero Juan Manuel Santiago, y nuestro compañero Shai Shemer no estará con nosotros mucho tiempo más, pero yo creo que es el momento que tú puedas hacer algunas consideraciones, algunas reflexiones en torno a la Inquisición, que ya que no contaremos contigo al final en el tiempo de conclusiones, ¿cuáles son algunos sentimientos, pensamientos que te quedan? No solo lanzando, lo peor sería lanzar un dedo inquisidor hacia el pasado. Quizá necesitamos hacer una reflexión todos juntos. Bueno, sinceramente fue Polonia la que recibe con mucha alegría a un contingente de judíos expulsados para revitalizar la economía del reino. Se fueron por todas las tierras. Esta dispersión causó realmente una emigración hacia Jerusalén y una gran discusión desde cuándo los judíos están en España. El rabino Abravanel, ante los reyes de Castilla y Aragón, presentó una propuesta de que ellos estaban aquí desde el tiempo del rey Salomón y por lo tanto ellos no son condescendientes con aquellos que precipitaron la muerte de Jesucristo en la cruz, porque venían todas las bases sobre la base del pueblo de Isida, la acusación de que ellos, sin entender la Iglesia, de que el Evangelio dice de que yo pongo mi vida y yo la quito y la vuelvo a poner y nadie la quita, sino que yo soy el que la pongo, dice Jesús. De este desconocimiento demonizan al pueblo de Israel como el pueblo de Isida. Y es así que en la sucesión del trono, cuando muere el rey Enrique IV y Isabel toma en 1465 y contrae matrimonio con Fernando, el sucesor al trono de Aragón, a la muerte de Juan II, tenía un confesor la reina Isabel que era Tomás de Torquemada, que era peor de los dominicos e influyente en la corte. Y Torquemada se hizo eco de las protestas de estos cristianos viejos, de que se veían amenazados por los nuevos, y comenzó a predicar acerca de la conveniencia de crear una Inquisición en Castilla ya en 1478. ¿Cómo puede ser de que una economía sea destrozada de tal manera y esta expulsión? Pues bien, yo creo que el problema fue creado principalmente porque había, en cuanto a los judíos, una amenaza o un problema del pueblo de Isida. El eco que se hizo sentir fue la protesta de los cristianos viejos, que los nuevos cristianos judíos estaban tomando cargos importantes, y es aquí que la corona ve amenazada también ciertos estatus que no quería que se rompan, que ya no tenía nada que ver con la Inquisición inicial o con los sentimientos antijudíos, sino que era un problema nacional en España. ¿Quién iba a dominar los puntos de poder? Ejército, tierras y clero. Y no querían dejar que los nuevos conversos entren al clero. Por lo tanto, se desencadena una gran inquisición, una gran persecución y una gran expulsión, y también un traspaso de bienes. Todos los bienes judíos pasan a la corona de España, que después se llena del oro que viene de América, que da posibilidades, a mi entender, al establecimiento de este periodo que fue el Renacimiento. ¿Cómo se pagó el Renacimiento? Con el dinero judío y el oro americano. Muchas gracias, Shai Shemer, por tu participación. Contaremos contigo en otro momento emocionante y estimulante de Enigmas de la Historia. Es momento de preguntarnos, ¿de quién? La Inquisición española estuvo dirigida por el Consejo de la Suprema Inquisición, pero sus procedimientos fueron similares a los de su réplica medieval. Con el tiempo se convirtió en un tema popular, en especial en las zonas protestantes, por su crueldad y oscurantismo, aunque sus métodos fueran parecidos a los de instituciones similares en otros países católicos romanos o protestantes. Sin embargo, su superior organización y la consistencia del apoyo que recibía de los monarcas españoles, descollando Felipe II, hicieron que tuviera un mayor impacto en la religión, la política o la cultura que las instituciones paralelas de otros países. Esta eficacia y el apoyo político permitieron a Tomás de Torquemada, ya mencionado en nuestro programa, en nuestro tiempo de historia, el primero y más notable gran inquisidor, permitieron, decíamos, a Tomás de Torquemada ejecutar por miles a supuestos herejes. No era cosa baladí, porque la jurisdicción de la Inquisición se extendía más allá del océano. En los virreinatos de México y Perú, pues también estuvieron actuando, aunque allí se dedicaron más a perseguir lo que llamaban hechicería y brujería, más bien las creencias propias de los indígenas. Bueno, y el evangelio, ese evangelio más de espada que de cruz, también fue el que se... Sí, apoyado por la Inquisición. Carlos V trató de introducir la Inquisición en los Países Bajos en 1522, pero no para acabar con el protestantismo, pero no lo consiguió. También en 1517 lo intentó en Sicilia, pero fracasó en Nápoles y Milán. Y la verdad es que,
había instituciones tan represivas como la Inquisición española, pero no con la fuerza tan fuerte y tan dilatada en el tiempo. La Inquisición al fin fue suprimida en España en 1843, aunque ya en las Cortes de Cádiz de 1812 se intentó quitar de medio, se intentó sustituirla. Y es que empezaron para perseguir a herejes albigenses y valdenses, luego se dedicaron a brujas y adivinos, después a los conversos, a los judíos conversos, después a los moriscos, finalmente a los protestantes y total a cualquiera que se opusiese. Durante siglos tuvieron un papel preponderante, la Inquisición tuvo un papel preponderante en la expulsión de los judíos de España, y durante siglos luego pasó a perseguir a masones, a liberales, a partidarios de la Revolución Francesa, y durante siglos mantuvo el famoso índice de libros prohibidos, en el que entraba cualquier libro que no estaba de acuerdo con la ortodoxia de la jerarquía eclesiástica de la época, también de la jerarquía política. Ahora hablemos de conclusiones, y cierto es que en cada uno de los colectivos de los que hemos hablado, judíos, moriscos, protestantes, quedó una huella, una huella y un efecto posterior. Quizás ese efecto de la contrarreforma y ese cerrarnos en banda, como diríamos coloquialmente, ha afectado a la perspectiva religiosa y cultural de España hasta nuestros días, entre otras cosas. Cierto es, y no solamente a nivel religioso, sino a muchos niveles, porque en un momento dado el modo de pensar o el modo de actuar de la Inquisición impregnaba toda la vida pública, tanto política como religiosa, como económica, como cultural de esta bendita nación. Podríamos decir que en su época más siniestra la Inquisición recurrió a prisiones secretas, a delaciones secretas, si bien es verdad que en caso extremo, los casos extremos de ejecuciones pues no fueron tantos como se dicen, sí fueron más de los que debían de haber sido, la verdad es que la peor actuación de la Inquisición se daba con lo que se llama causa general, es decir, se llevaba a un acusado delante de un tribunal y el acusado no sabía de qué estaba acusado, simplemente tenía que confesar. O sea, él mismo tenía que acusarse de usted viene aquí, pero no viene acusado de robo, de homicidio, de cualquier otra cosa. No, usted viene acusado. ¿Y de qué tengo que dar cuenta? No, usted tiene que dar cuenta. ¿De qué? Claro, y entonces eso se valía para todo. Vamos a buscar en tu vida y cualquier cosa que encontremos, a posteriori, no te vamos a acusar antes, sino después, cuando ya hemos encontrado algo que a nosotros nos parece materia punible, pues entonces te vamos a condenar por eso. A una institución totalmente antijurídica, increíble, desde luego, con lo que hoy vivimos, totalmente incompatible. El tiempo se nos va y no podemos en esta ocasión hablar de esos reformadores españoles y esas personas que, consecuentes con su fe y su redescubrir del Evangelio, algunos salieron del país, otros pagaron con su propia vida, en medio de un deseo por dar a conocer ese libro en una sociedad supuestamente cristiana que iba contra ellos. Ojo que bajo las guerras de la Inquisición cayeron eminentes católicos como Teresa de Jesús o Fray Luis de León. También. Pues ahí queda todo eso para comentarlo, quizás a manera de reflexión. Por un lado, librarnos de ese espíritu inquisidor y volver a ese mensaje del Evangelio, que el Evangelio se defiende de otras maneras y el Evangelio conquista los corazones de otras formas. Así es, desde luego se trata de vencer convenciendo. No se trata tanto de vencer, sino de convencer a las personas, y en materia de fe, quien convence es el Espíritu Santo, no los hombres. Muchas gracias, Juan Santiago. Muchas gracias a todos ustedes que están con nosotros. Puedes escribirnos también